Día 122. Primero de Samuel 6. Como el cofre del pacto de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Ellos les contestaron: si lo regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Los filisteos volvieron a preguntar: ¿qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone? Y les contestaron: hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país. Como ustedes tienen 5 jefes, deben enviar 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Así reconocerán que el Dios de Israel es muy poderoso. Tal vez Él deje de castigar al pueblo, a sus jefes, a sus dioses y a su tierra. No vayan a portarse como el rey de Egipto y su gente. Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente dejaron que los israelitas se fueran de Egipto. Si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente: construyan una carreta nueva. Esa carreta deberán jalarla 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criando terneros. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren a los terneros en el establo. Pongan luego el cofre del pacto de Dios en la carreta y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si van hacia Bet-Semes, que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue el Dios de los israelitas que nos causó tanto daño. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que fue todo un accidente. Así lo hicieron los filisteos: pusieron 2 vacas para que llevaran el carro y a los terneros recién nacidos los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Las vacas se fueron directamente a Bet-Semes. En ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos los siguieron hasta que estuvieran cerca de Bet-Semes. La gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está frente al pueblo. Cuando vieron el cofre, les dio mucha alegría. La carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Josué. Entonces los ayudantes de los sacerdotes bajaron el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y los pusieron sobre esa gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios. Además, ese día le presentaron a Dios otras ofrendas. Los 5 jefes filisteos se quedaron a cierta distancia y después de haber observado todo esto, ese mismo día regresaron a Ecrón. Los filisteos tenían 5 ciudades principales: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Por cada una de ellas, los jefes filisteos enviaron una figura de oro como ofrenda a Dios, y por cada ciudad y pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre la que colocaron el cofre del pacto de Dios, hasta el día de hoy se conserva en el campo de Josué, el de Bet-Semes, como testimonio de todo esto. Mientras el cofre estuvo en Bet-Semes, Dios castigó con la muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pueblo lloró mucho eso y decía: nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada Kiriat Jearim. Entonces mandaron a decir a la gente de allí: los filisteos nos han devuelto el cofre del pacto de Dios, vengan por él. Primero de Samuel 7. Los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina.
También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años, y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel les dijo: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel les dijo: reúnan en Mizpa a todos los israelitas y yo le pediré a Dios que los perdone. Los israelitas se reunieron en Mizpa y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos, la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir y atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba, le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel, pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre los pueblos de Mizpa y Sen y la llamó Eben-ezer, pues declaró: hasta aquí Dios nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que los filisteos les habían quitado, desde Ecrón hasta Gat. Así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Cada año Samuel visitaba las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpah. Allí aconsejaba y dirigía a los israelitas y los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas. Lo mismo hacía en Ramá, donde él vivía y donde había hecho un altar para adorar a Dios, y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Salmos 119, versos 81 al 120. La vida se me escapa, la vista se me nubla, esperando que cumplas tu promesa de venir a salvarme, pues yo confío en tu palabra. Aunque ya estoy viejo y arrugado, no me olvido de tu palabra. Esos orgullosos y embusteros que no siguen tus enseñanzas me ponen trampas. ¿Cuándo vas a castigarlos? Casi han acabado conmigo, pero yo obedezco tus mandamientos porque son la verdad. Dame tu ayuda. Dame ánimo y te obedeceré, pues tú eres un Dios de amor. Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá. Todo lo creado está a tu servicio. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Sálvame, pues soy tuyo y busco cumplir tus mandamientos. Hay malvados que quieren matarme, pero yo quiero entender tus enseñanzas. Todo en este mundo acabará, solo tu palabra no tiene fin. Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Siempre están conmigo y me hacen aún más sabio que mis enemigos y mis maestros. Hasta entiendo mejor que los ancianos porque las pongo en práctica. Me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. No me he apartado de tu enseñanza porque tú eres mi maestro. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Cumpliré la promesa que te hice. Obedeceré tus justos mandamientos. Dios mío, ya es mucho lo que he sufrido. Mi vida siempre está en peligro,
pero nunca olvido tus enseñanzas. Los malvados me ponen trampas, pero yo obedezco tus mandamientos. Recibe con agrado estas alabanzas que te ofrezco y enséñame tu palabra. Cumple tu promesa y dame ánimo. Tus enseñanzas son mías, son la alegría de mi corazón. He decidido cumplirlas para siempre y hasta el fin. Déjenme solo, gente malvada. Los odio porque no son sinceros. Pero a ti, Dios mío, te amo y quiero seguir tus enseñanzas. Tú me das refugio y protección. Tus promesas me llenan de esperanza. Dame fuerza y seguiré con vida, tal como me lo has prometido. No defraudes mi confianza. Ayúdame y ponme a salvo para que obedezca tu palabra. A los malvados de este mundo que desprecian tus enseñanzas, no los quieres tener cerca, los tratas como a basura. De nada les sirve hacer planes malvados. Yo, en cambio, obedezco tu palabra. Tiemblo de miedo en tu presencia. Tu palabra me hace temblar. Romanos 4. Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que, sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en él. Así lo dice la Biblia. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Pero esta felicidad ¿es solo de los que están circuncidados o también de los que no lo están? Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios, y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Pero Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios y su promesa no valdría de nada. Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en él, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que él es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de mucha gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios, y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros.
Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.